una charla vía Zoom. Es la primera vez, así que tengan un poco de paciencia. Creo que es esta. A ver. ¿Se ve o no? Hola. Sí, ahí estamos viendo su PowerPoint. Aguantame un cacho, que ahora pasó algo que no había pasado en las pruebas. ¿Están viendo la presentación? Sí. Y ahora, a ver. Ahí está. Ah, pues perfecto. Estamos. Bueno, son cosas que pasan en la tele. Vamos a hablar un poco de intersiembra en hortalizas. Mi nombre es Mauro Shindoy, ¿sí? Para aquellos que por ahí les llamaba la atención, Mauro Masakichi y Jeremías Fabricio también son mis nombres. Estas actividades son las que realizamos en el INTA de Colonia Benítez. Trabajamos con hortalizas, entre otras cosas. El objetivo que tenemos para este encuentro es compartir con ustedes, o sea, con los participantes de esta reunión, algunos conceptos y resultados de experiencias en intersiembra en cultivos hortícolas. Son las hortalizas, para aquellos que por ahí se equivocaron de reunión, son el conjunto de plantas cultivadas que generalmente están en los huertos y que se consumen como alimento, tanto en forma cruda como preparada culinariamente. Y dentro de las hortalizas de hojas son aquellas que consumimos justamente sus hojas. Como ejemplo, tenemos la lechuga, selga, rúcula, cebollita de verdeo, perejil, repollo, chicoria, y tienen una foto de lechuga y rúcula. Bueno, en esta primera instancia yo voy a hacer como una parte general, y sobre el final hago mención específica sobre dos trabajos publicados que hicimos en la estación de Colonia Benítez en relación con las intersiembras. Bueno, las hortalizas de hojas están fuertemente ligadas a los cinturones verdes de las ciudades. Este es un trabajo realizado con el grupo de Colonia Benítez, del diagnóstico de la actividad hortícola de la zona de influencia de la experimental de Colonia Benítez. Colonia Benítez está sobre Ruta 11 a 20 kilómetros más o menos de Resistencia, o sea que dentro de su área de influencia tenemos lo que es el cinturón verde del Gran Resistencia. Y en este trabajo de diagnóstico, una de las cosas que saltó fuertemente también, al igual que en la mayoría de los cinturones verdes, es la producción de hortalizas de hoja. Es una de las producciones más frecuentes de encontrar dentro de lo que sería el cinturón hortícola. Bueno, este es un mapa del Observatorio Urbano del Ministerio del Interior. Pueden ver de color violeta la superficie, o sea, la expansión de la ciudad de Resistencia en los últimos años. Esta expansión en superficie de lo urbano entra a desplazar o a competir con el uso del suelo para la producción. Y si hablamos de lo que sea la zona urbana o periurbana, estamos hablando de producción principalmente de estas hortalizas de hoja. Es decir, que esto nos obliga a ser más eficiente o a intensificar la manera de producir estas hortalizas de hoja, de manera de intentar paliar esta competencia que tenemos con el valor inmobiliario que puede llegar a tener la superficie que tenga un productor dentro de la zona periurbana. Bueno, la intersiembra, este concepto lo van a encontrar también como asociación de cultivos, como policultivos, como consociación también, y hace referencia a la siembra de dos o más especies en la misma superficie, donde estas especies comparten durante todo o parte de su ciclo en la misma superficie, y tiene como finalidad mejorar la productividad por unidad de superficie. Este es un concepto por ahí de biología que hace referencia a las relaciones que hay entre las especies. Podemos tener, la relación entre los seres vivos, tenemos relaciones intraespecíficas, que serían relaciones entre los individuos de la misma especie, e interespecíficas. Y estas relaciones que se dan entre los individuos en una población de la misma especie o diferente especie puede ser positiva, negativa o neutra. Y la combinación de
de este tipo de interacción, ¿sí? Podemos tener que las dos especies se beneficien, que una se beneficie y la otra no, que una sea neutra y otra se beneficie, y así sucesivamente todas las combinaciones posibles de interacciones o relaciones entre los individuos. De esto nos vamos a valer nosotros para realizar estas intersiembras y, bueno, evaluando de manera de poder lograr una mayor producción de alimento por superficie, por unidad de superficie. ¿Qué beneficios tiene la intersiembra? Tendríamos una mayor producción por unidad de superficie, un menor riesgo económico, el hecho de poner dos especies que convivan en el mismo tiempo. Cada especie tiene diferentes, sería tolerancia a determinados eventos climáticos adversos o a determinadas plagas y enfermedades, y esto nos puede servir a la hora de que ocurra algún tipo de estos eventos, ya sea biológico o producto del clima, para sobrellevar esta situación. Es decir, que si nos cae un aguacero o tenemos una altas temperaturas, una de las especies puede tolerarlo mejor y de esa forma nos asegurará que esos costos, ese trabajo previo que se hizo para preparar el suelo, para regar, para fertilizarlo, abonar, no se haya perdido en su totalidad. En cuanto a la reducción de la erosión, hay algunas especies que combinadas evitan la erosión principalmente del suelo, ¿no? El producto del impacto de la gota sobre el suelo removido, una mayor diversidad biológica, con lo que esto favorece o beneficia a cada una de las especies, sobre todo, ya que tenemos muchos comensales invitados a la fiesta, es decir, tenemos tanto insectos plagas como benéficos. Hay un mejor aprovechamiento de los recursos. Cuando hablo en este caso de recursos, hago referencia a lo que es el recurso suelo, radiación, y en el caso de que el agua provenga de la lluvia, también el agua de la lluvia. Hay una optimización de la fertilización, ya que al fertilizar esa superficie y poner dos cultivos, ese fertilizante está siendo absorbido en función de las necesidades de cada cultivo y evitamos así la pérdida. Lo mismo que el riego y el trabajo que uno realizó para preparar la cama de siembra, ¿sí? Hay una reducción de plagas y enfermedades y también de malezas, producto de que uno está cubriendo totalmente el suelo, inhibiendo la aparición de, en este caso, malezas, ¿no? Si yo tengo el suelo totalmente cubierto, hay semillas de determinadas malezas que no van a poder germinar porque necesitan el estímulo de la radiación como para que se encadene su germinación y su emergencia. En cuanto a las plagas y a las enfermedades, hay especies que son atrayentes de insectos benéficos o son repelen, o sea, tienen función repelente para lo que son plagas y en algunos casos inhiben la aparición de la presencia de enfermedades. Algunas pautas a tener en cuenta a la hora de hacer una intersiembra o asociar cultivos son justamente, bueno, uno de los últimos que mencioné fue tener en cuenta estos estímulos ante plagas, polinizadores y depredadores, ¿sí? Ya que al poner una plaga, por una determinada especie, esa puede ser albergue de plagas, puede ser albergue también, o sea, atraer a polinizadores en el caso de que la especie con la que estamos combinando para su polinización requiera o sea, su producción se vea favorecida por una mayor presencia de polinizadores. Hay que tener en cuenta las necesidades nutritivas, ¿sí? No es lo mismo, cada especie tiene su necesidad en cuanto a los nutrientes y el periodo en el cual es mayor su demanda, la profundidad de exploración de raíces, ya que esto nos permitirá poner diferentes especies que tengan diferente profundidad, la mayor densidad de raíces, de manera de aprovechar tanto la fertilización como el recurso suelo, la altura de captación de luz, la fijación del nitrógeno, en este caso, bueno, la combinación o la asociación más común sería entre de las leguminosas. Estas leguminosas utilizan el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera para poder vegetar, y esto a su vez beneficia a la especie que se encuentra asociada a ella. Soporte de plantas trepadoras, esto es en el caso de que una especie produzca mucho más si tiene la posibilidad de treparse y de esa manera captar más luz, favoreciendo la producción de
El análisis económico, ya que esta tecnología, bueno, requiere otros insumos por ahí. Por ejemplo, bueno, no es lo mismo poner un solo cultivo que poner dos cultivos, y las necesidades nutricionales, o sea, de nutrientes, fertilizantes, va a ser distinta. La calidad, ahora vamos a ver en uno de los trabajos que hicimos, también varía, o sea, la calidad comercial se ve afectada. En algunos casos sí, en algunos casos a favor, en otros casos no tanto. Y otra pauta a tener en cuenta es la tasa de crecimiento. ¿Sí? Las especies, vamos a ver que en las especies, principalmente en las hortalizas, tenemos algunas de crecimiento, de una tasa de crecimiento muy rápido, que llegan al momento de cosecha mucho antes que otras especies, y eso, el momento de la mayor tasa de crecimiento, hacer coincidir con un periodo donde ya no se encuentre esa especie, nos va a beneficiar a la hora de poder hacer una intersiembra o una asociación de cultivos. Ahora vamos a pasar algunas fotos y le voy a hacer algunos comentarios de algunos trabajos de diferentes combinaciones factibles. Esta es una imagen panorámica así de todas las combinaciones factibles que uno puede hacer dentro de lo que son las hortalizas de hoja. Uno puede hacer intersiembra de 3 especies, ¿sí? Lechuga, perejil y acelga, por ejemplo. En este caso, hay diferencias cuando uno agrega el mayor o menor dosis de fertilizante, ¿sí? El comportamiento de las especies son distintos, ¿sí? Una especie que con una determinada fertilización se encontraba con un efecto negativo, ¿sí? Al aumentar la fertilización, esta responde totalmente distinta, es decir, que probablemente las necesidades nutricionales de esa especie sean otras al estar en combinación con otra especie. Esta es otra combinación, se le agregó, en este caso, ¿se me escucha bien? Porque se le agregó, bueno, en este caso el repollo, lechuga y remolacha, así que una especie de raíz con dos especies de hortalizas principalmente de hoja. Esto también son 3 especies consociadas, son lechuga, zanahoria y acelga, son 2 especies de hoja, y en el medio una especie de raíz, que sería la zanahoria. En este caso, sí hay que tener en cuenta, creo que en la siguiente imagen, bueno, lo que yo hacía referencia a las necesidades nutricionales, ¿sí? Las hortalizas de hojas responden muy bien a la fertilización nitrogenada, las hortalizas de raíces responden bien a la fertilización nitrogenada, pero producen mayor, o sea, tienen un mayor desarrollo de la parte aérea, y en detrimento por ahí de la producción que sería de raíz, que es lo que nosotros consumimos en el caso de la zanahoria. Esta es otra combinación similar, pero sin la selga. Se le agregó nada más que el línea intermedio de lechuga. La lechuga lo sacábamos y dejábamos que continúe vegetando la zanahoria. En este caso hay rabanito y lechuga. ¿Sí? El rabanito tiene un ciclo muy rápido, entre los 25 y los 30 días uno puede estar cosechando, y eso justamente es el periodo en el cual la lechuga empezaría a tener su mayor tasa de crecimiento y mayor demanda de nutrientes. Entonces, al sacar este cultivo, nosotros favoreceríamos a ese despeje o a ese crecimiento a una alta tasa de lo que es la lechuga. Son 2 líneas, el anterior era un solo línea de rabanito, en este son 2 líneas. El inconveniente acá, como le mencioné anteriormente, la fertilización uno la hace para el cultivo principal, que sería la lechuga, y el rabanito responde eficientemente convirtiendo en hoja esa fertilización, y en detrimento de la producción de raíz, ¿sí? Las hojas de rabanito también se pueden consumir, ¿no? Aquellos que la consuman, o sea, no tendrían desperdicio o eficiencia mucho mayor que aquellos que no consumimos. En este caso pusimos 2 especies, no alcanza a verse lo que está en la intersiembra es con rabanito. Lo que se puso, esto que se ve acá, es perejil, ¿sí? El perejil tiene un periodo de germinación hasta que emerge mucho más largo, que un periodo de tiempo mucho mayor que lo que es el rabanito. Esto nosotros en un principio pensamos que esto iba a responder esta combinación iba a responder mucho mejor, ya que
el perejil no iba ni siquiera a estar presente cuando quitábamos el rabanito. Los resultados no fueron tan satisfactorios, por lo menos como lo esperábamos. La combinación de hortalizas de hojas, ahí verán la media sombra. Uno tiene que tener en cuenta, así como tiene en cuenta las especies, el efecto que tiene la temperatura sobre la tasa de crecimiento de esas especies, ¿sí? Por ejemplo, esta anterior foto es en invierno, bueno, puede verse la vestimenta del ingeniero Márquez, la media sombra estaba totalmente corrida, y este sí, ya fue durante el verano. La tasa de crecimiento es mucho mayor, la lechuga, en vez de tener, qué sé yo, los 30 días, su mayor tasa comienza mucho más antes, y eso repercute sobre la sensibilidad que va a tener este cultivo. Esta es una imagen de el último ensayo que habremos hecho, que agregamos a su vez para medir tanto el efecto de la intersiembra, o sea, el efecto de diferentes especies con el efecto de la misma especie, o sea, si la competencia intraespecífica era igual, menor o superior a la competencia que podría ser entre dos especies diferentes. La combinación también puede ser sobre líneas elevados, ¿sí? Esto sobre todo para el verano, que tenemos lluvias torrenciales y de altos milimetrajes. Las anteriores combinaciones con 3 y 5 líneas eran en un sistema de platabanda, que son unos canteros anchos, ¿sí? Esos canteros anchos son más bajos, y el hecho de ser más bajo con unas precipitaciones elevadas o torrenciales como la que tenemos nosotros en verano, nos cubre de lado a lado, lo que nos provocaría pérdida. Ahora, si uno hace con un lomo más elevado, que son mucho más angostos, es factible de combinar de la misma forma que el anterior, lógicamente que con menor cantidad de líneas. En este caso son cebolleta de verdeo, y acá una de las pautas que habíamos mencionado, que era la altura de captación de luz. Estas ya son otras especies, esta es una de las combinaciones más estudiadas a nivel mundial, son poroto con maíz o choclo, ¿sí? Fíjense el efecto que tiene sobre supresor de malezas, ¿sí? Crece cubriendo totalmente el suelo, a su vez este poroto se trepa sobre la planta, sobre la caña de maíz, permitiendo producir mucho más granos de... Estas son una combinación, no son hortalizas de hoja, tenemos maíz también para choclo, tenemos zapallito, tronco y lechuga, esto es en pleno verano. La idea era ver el efecto también si tenía sobre los vientos norte que tenemos y el del sombreo para minimizar, por lo menos durante parte del día, el efecto de las altas temperaturas sobre el cultivo de lechuga. Esto es maní y también maíz para choclo. El efecto supresor, este es el maíz totalmente, el choclo próximo a cosechar, con el maní cubriendo totalmente el suelo. Una vez que se cosechó el choclo, el maní, que es un ciclo, este maní, que es un ciclo un poquito más largo, continuó vegetando, se sacaron las cañas y comenzó la cosecha del maní. Otra combinación posible también de intersiembra, tampoco van a ver que hay solamente una hortaliza de hoja, que esto es espinaca. Esto es un trabajo del ingeniero Ramiro Monteros, ¿sí? Que tiene su charla el 10 de junio, si quieren ir agendando, sobre la utilización de bioinsumos y biopreparados en producción fruta y hortícola. Él lo que hizo fue, a manera de hacer un uso eficiente de la infraestructura, esto es producción de mamón dentro de un invernadero, hacer un uso más eficiente de lo que es el agua de riego, los fertilizantes y el invernadero. Realizó una intersiembra con espinaca, también con rúcula, y de manera de obtener ingresos cuando la planta de mamón todavía no está en producción. Y por último, esto es otra cosa que también es factible de hacer, ¿sí? Dentro de la intersiembra, es previo a la cosecha de lechuga, fíjense, se hace un trabajo de limpieza y se hace un interplanting, o sea, un trasplante de otra especie, ¿sí? Queda así, de esa forma. Y luego, bueno, hasta acá hicimos un repaso de lo que era la intersiembra, algunas pautas, ventajas de combinar especies. Ahora le voy a comentar dos trabajos que hicimos teniendo presente sobre todo lo que es la diferente tasa de crecimiento. Un primer trabajo de lechuga y rúcula, esto serían la curva de crecimiento de la rúcula y de la lechuga, ¿sí? El momento que nosotros, la rúcula le dije mención que tenía un ciclo
corto, ¿sí? En los 30 días uno, o antes de los 30 días uno lo estaría cosechando, y dejaría justamente en ese periodo donde la lechuga comenzaría a tener su mayor crecimiento, dándole espacio para que ésta pueda vegetar. O sea, esa fue la lógica o la pauta que utilizamos. Esto, bueno, es una foto panorámica del ensayo. Lo que hicimos fue, acá, vamos a ir un poquito más despacio, la lechuga la pusimos a 40 centímetros entre líneas y 20 centímetros entre plantas, que sería una densidad, oh, perdón, ahí se ve el puntero, ahí está, que sería un distanciamiento para obtener un buen rendimiento de lechuga, ¿sí? A ese marco de plantación de siembra de la lechuga le agregamos un línea de rúcula y 2 líneas de rúcula, ¿sí? De manera que en este que tiene un solo línea de rúcula, dentro de los líneas de lechuga, queda distanciado cada cultivo a 0,20, ¿sí? Si el monocultivo de lechuga es a 0,40, si yo le pongo línea de rúcula, me queda 0,20. También dijimos, bueno, fuimos más golosos, le pusimos 2 líneas de rúcula para ver qué sucedía. Pusimos 2 líneas de rúcula, de manera que la distancia entre líneas de los cultivos quedaba a 0,13 metros, ¿sí? O sea, 13 centímetros sería. Y luego, bueno, un monocultivo de rúcula que estaría distanciado a 20 centímetros o 0,2 metros entre líneas de rúcula. ¿Cuál fue el resultado que obtuvimos? Acá pueden ver en este gráfico la producción, el rendimiento en biomasa total, ¿sí? Es decir, de parte verde, parte aérea comestible. Este corresponde al rendimiento del monocultivo de lechuga, es decir, lechuga sola, ¿sí? Estos son gramos por metro cuadrado, son 3 kilos, casi 3,5 kilos de lechuga. Esta es la combinación de lechuga más un solo línea de rúcula. Vemos que el rendimiento en biomasa total es superior a los 4,5 kilos, y este es el rendimiento de lechuga más 2 líneas de rúcula, ¿sí? Este que tenía distanciado cada línea de cultivo a 0,13 metros. Lógicamente vemos que hay diferentes proporciones de aporte a esa producción de biomasa total que se produce por metro cuadrado, pero claramente es evidente que la combinación o la intersiembra, la productividad, o sea, la producción de biomasa verde, que es lo que nosotros consumimos, es mucho mayor que poniendo el cultivo de lechuga solo. En este cuadrito, en este gráfico, perdón, lo que vemos es el rendimiento por metro lineal. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de las diferentes interacciones? Bueno, acá vemos que este es el rendimiento en gramos por metro lineal de rúcula, ¿sí? Es decir que en el caso de la rúcula sola, que estaba distanciado a 0,20 centímetros, perdón, a 20 centímetros entre líneas de rúcula, ¿sí? Y este es la rúcula en gramos por metro lineal distanciada a 20 centímetros del línea de lechuga, ¿sí? Y este sería el otro, ¿sí? El que tenía 2 líneas de rúcula que quedaba distanciado 13 centímetros entre línea y línea, ¿sí? Esto me da la pauta de que a la rúcula le da lo mismo que a 20 centímetros de ella esté rúcula o esté lechuga, ¿sí? Es decir, que tiene un comportamiento, podríamos decir que neutro, ¿sí? Es decir, que ella si tiene rúcula o tiene lechuga al lado, a una distancia de 20 centímetros, el rendimiento es igual, no hay. Sin embargo, si yo acerco más los líneas, sí, el rendimiento de rúcula comienza a disminuir, ¿sí? Este es el rendimiento por metro lineal en gramos por metro lineal de lechuga, ¿sí? Este es el monocultivo de lechuga. Este es la lechuga con un línea de rúcula y esta es la lechuga con 2 líneas de rúcula, ¿sí? Vemos que hay una disminución del rendimiento al agregarle otra especie, ¿sí? Distinta, ¿sí? El cultivo de lechuga responde, ¿sí? Disminuyendo su rendimiento. En este trabajo la rúcula fue cosechada a los 30 días, ¿sí? En un ensayo posterior, cosechando la rúcula, a los 25 días, esta disminución, esta merma del rendimiento con respecto al monocultivo de lechuga es mucho menor, es decir, que esto que decíamos que quitar el cultivo intersembrado al momento de que comienza a ser mayor la tasa de crecimiento de la lechuga es así, es decir, que si nosotros lo quitamos, esta reducción que vemos acá del rendimiento es mucho menor, ¿sí? Esta es una imagen cómo quedó la lechuga después de cosechada la rúcula.
¿sí? No se ve mucha diferencia en las parcelas, pero al momento de cosechar, esto que yo le decía, los cambios morfológicos que pueden ocurrir producto de esta interacción entre especies, acá tienen, ¿sí? Esta es una planta de lechuga en intersiembra, esto es, perdón, esta es la monocultivo, este con intersiembra y este con 2 líneas de rúcula intersembrado, ¿sí? La lechuga, no hicimos un panel de degustación, pero comimos la lechuga y la lechuga no había diferencia en cuanto al sabor y la textura, es decir, que la producción que tenemos de lechuga es comestible, ¿sí? Por ahí no es una calidad comercial óptima en comparación con el monocultivo, pero es cuestión de ir manejando el momento de los distanciamientos o el momento de cosecha de la rúcula o del cultivo intersembrado para favorecer el mayor desarrollo. Pero en todas las intersiembras siempre la producción de biomasa total, que es lo que nosotros consumimos, es mayor. El otro, perdón, este es el otro ensayo que estaba mencionando, que le íbamos a explicar. Este es el de achicoria y rúcula, ¿sí? La achicoria, a diferencia de la lechuga, tiene corte sucesivo, ¿sí? Es decir, que tiene un ciclo también para el primer corte de achicoria, que es a los 60 o los 70 días, dependiendo de los gustos del consumidor. Y la rúcula, como siempre, bueno, los 30, o sea, menos de 30 días cuando uno lo saca, el rendimiento, perdón, es el periodo de cosecha. Y en ese momento que uno lo quita, es cuando comienza a despegar el crecimiento de la chicoria. ¿Alcanzan a ver? Me parece que voy a tener que correr. Bueno. Estos son los tratamientos. La chicoria la pusimos a 0,40 entre líneas. La chicoria fue sembrada al chorrillo, lo mismo que la rúcula. Pusimos otra chicoria en doble cultivo, ¿sí? Es decir, que hicimos a chicoria a 20 centímetros, esta era chicoria a 40 centímetros, y a esa chicoria de 40 centímetros, ¿qué le hicimos? Le pusimos un línea de rúcula y 2 líneas de rúcula. Nos quedó, en el que tenía un solo línea de rúcula, nos queda 20 centímetros de separación entre la chicoria y la rúcula, y en el que tenía 2, nos queda 13 centímetros entre líneas de distanciamiento entre líneas de cultivos, ¿sí? Y obviamente, bueno, el testigo, el monocultivo de rúcula, que está distanciado a 20 centímetros entre líneas de rúcula. Estos son los rendimientos: producción de biomasa aérea total, masa verde, comestible para la ensalada, en gramos por metro cuadrado. Este es el rendimiento de la achicoria a 40 centímetros de distancia. Esta es la achicoria que estaba a 20 centímetros de distancia, y esta es la achicoria a 40 con un línea de rúcula intersembrado, y este es el rendimiento de la achicoria con 2 líneas de rúcula intersembrado, ¿sí? Como vemos, esta que tiene las columnas de distinto color, son los tratamientos intersembrados. Vemos que la productividad, o sea, la producción que tenemos por metro cuadrado es mucho mayor que un solo cultivo, con el beneficio que esto tiene, ¿sí? Ya que la rúcula sacamos a los 30 días y estos cortes que son tanto de la lechuga como de la chicoria, que son a los 60, o sea, estamos teniendo una cosecha a los 30 y una cosecha de biomasa verde comestible a los 60 días, ¿sí? El rendimiento es superior. Y ahora nuevamente en este gráfico vemos que en gramos por metro lineal, vemos que la rúcula nuevamente es indistinta a esta especie. Hacia los 20 centímetros ella tiene otra planta de rúcula, que es esta barra, y esta otra barra es el rendimiento por metro lineal también de rúcula, si la que tiene al lado es una planta de achicoria. Ahora, si yo le pongo a 13 centímetros otra especie, achicoria o rúcula, el rendimiento de la rúcula sí es menor que si está a 20 centímetros. Este es el rendimiento de achicoria por metro lineal, o sea, son gramos por metro lineal. Acá vemos el rendimiento de la achicoria distanciado a 40. Lógicamente, si tengo un mayor espacio para fotosintetizar y para tomar nutrientes y para absorber agua, el rendimiento es mayor.
estadísticamente no fue significativo con respecto a la chicoria que tenía intersembrada rúcula, un línea de rúcula, ¿sí? Ahora, los otros rendimientos por metro lineal de chicoria, vemos que el rendimiento sí es menor, ¿sí? En este caso vemos el que tenía achicoria, intersembrada con achicoria, vamos a llamarla, que estaban a 20 centímetros entre ellas, vemos que la achicoria sí tiene una disminución de su rendimiento individual, o por metro lineal. Estas son imágenes de este ensayo. Esto que está en el medio acá es la chicoria, y estos son líneas de rúcula, ¿sí? Intersembrados. Ese es el tratamiento testigo, sería chicoria sola. O sea, acá ya es evidente para la misma fecha. Acá estuvimos regando, radiación solar que no se aprovechó para producir esta biomasa verde, que uno la puede cosechar. Esta es la achicoria previa a la cosecha, perdón, la intersiembra de achicoria y rúcula, y esta sería la achicoria sola, ¿sí? Con este distanciamiento. Otra imagen, y bueno, o sea, esta es la imagen de la achicoria una vez cosechada. Es decir que, volviendo para atrás, esta achicoria, en lugar de a los 30 días uno tener que hacer una carpida, ¿sí? Hace una cosecha y a su vez la carpida va a ser mucho más liviana. Y esto en función de lo conversado con Juan Baluzzi, que es nuestro apoyo técnico especializado en horticultura. La limpieza es mucho más ligera, es mucho más fácil que, fíjense, limpiar este cantero, ¿sí? Con respecto a este otro. Aparte, para aquellos productores que viven de esto, bueno, la comercialización intermedia le puede llegar a servir como para tener un flujo de caja mucho más mejor que esperar hasta los 60 días para tener algún ingreso. Bueno, esto es un índice que se utiliza, se llama uso eficiente de la tierra. Van a encontrar, se utiliza para medir la eficiencia de cultivos en intersiembra, ¿sí? Expresa el área relativa de tierra cultivada con monocultivo necesaria para obtener el mismo rendimiento que en la intersiembra. Si el valor de este índice es mayor a 1, ¿sí? Significa que la intersiembra es más productiva. Y si es más productiva, significa que podemos liberar superficie sin afectar los niveles de producción, ¿sí? Es decir, que con un valor de 1,5 probablemente sea mucho más eficiente hacer intersiembra manteniendo los mismos niveles de producción, ¿sí? Que haciendo los dos cultivos por separado. Bueno, ¿qué nos queda como desafíos en esto de la intersiembra? La mecanización, el manejo de plagas y enfermedades, manejo y tecnología para el cultivo, sobre todo en esta referencia a lo que es la cosecha, también el trabajo de lo que hace al control de malezas, la mecanización de la maleza o el trabajo de carpida, y la nutrición de los cultivos, ¿sí? Poner 2 cultivos no es lo mismo que poner uno solo, y poner 3 tampoco, y distanciado tampoco, en tan corta distancia también es algo. Bueno, con respecto a la mecanización, esto es un productor del área perurbana de Gran Resistencia. Con unas mangueras pudimos solucionar, y él hace este sistema de siembra, hace lomos elevados, con 2 líneas nada más. En este caso agregamos a la chicoria un linio intermedio de rúcula, es decir que es cuestión de utilizar el ingenio, ¿no? Que para eso los ingenieros agrónomos tenemos un don especial. Bueno, el control de plagas y enfermedades, ¿sí? No va a ser esta imagen tan fácil de manejar un cultivo, ya que tenés diferentes especies este es un cuadro de la resolución 608 del SENASA, donde se ven los valores límites y el tipo de producto o principio activo que uno puede utilizar y la dosis para cada hortaliza de hoja, ¿sí? No es lo mismo los periodos de carencia o las dosis que se utilizan para determinadas especies y si están registrados o no para su uso. Es decir que acá también los ingenieros agrónomos tenemos algo en lo cual trabajar. La respuesta, bueno, esto es otro también
desafío, tecnología que ya se encuentra disponible, ¿sí? Que es el uso de bioinsumos. El 10 de junio, este miércoles, creo, el 10 de junio, el ingeniero Montero va a hablar, hacer una charla sobre bioinsumos. Es utilizar microorganismos, en este caso un trabajo también realizado en Colonia Benítez, en la experimental, que es la respuesta a la inoculación de lechuga con tricoderma, que es una, principalmente como control biológico para especies, para enfermedades del suelo o como estimulante de crecimiento. Esto, bueno, es una planta de copete, estas son plantas de lechuga. El copete, dentro de los beneficios que tiene de hacer una intersiembra, es que tiene efecto alelopático sobre plagas principales. Bueno, la bibliografía hace referencia a lo que es polilla del tomate y también sus raíces a lo que es nematodes de suelo. Incorporamos ahora también hortalizas de fruto dentro de la experimental, así que dentro de invernadero, así que vamos a empezar con algo de hortalizas de fruto y no tanto de hoja también. Un monitoreo, el desafío también va a ser incorporar en lo que son los productores hortícolas o nuestros técnicos también, el monitoreo, el uso de trampas para detectar la aparición y hacer tratamientos por foco, o controlar el nivel de daño para evitar justamente hacer la aplicación de un producto que nos inhiba de poder hacer la cosecha del cultivo que se encuentra asociado. Y en cuanto al manejo, bueno, esta es la cosecha del productor una vez que empezó a cosechar. Fíjense, fue cosechando los líneos de rúcula y a medida que iban cosechando iban limpiando también, y acá se puede ver cómo está saliendo la achicoria, ¿sí? Los dos líneas de achicoria, y en el medio estaba el linio de rúcula. Los inconvenientes en cuanto al manejo del cultivo, bueno, yo hacía referencia a no es lo mismo cosechar sabiendo que estás pisando, que estás yendo al barrer y no tenés nada que cuidar, que sabiendo que atrás tuyo o al lado de lo que vos estás cosechando tenés, tenés otro cultivo que probablemente requiera determinados cuidados a la hora de realizar la cosecha. Bueno, eso es todo. Espero no haber sido muy rápido y no haberlos aburrido. Ahí está mi dirección de correo electrónico, está la página de Facebook de la experimental, está el teléfono celular para cualquier consulta, y bueno, el canal de YouTube de la experimental. ¿Sí? Cualquier duda, consulta que tengan, o sea, pueden utilizar esos medios, la web del INTA también. Así que, bueno, eso es todo lo que tenía para contarle hoy. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. No sé si Ariel está... ¿Ariel? Sí. Ahí está. Sí, te vemos, Mauro. Bueno, ¿cómo saber el momento Bien. óptimo de cosecha? Dale. Bueno, ¿se me ve a mí o no? ¿Sí? Ah, bueno, está. El momento óptimo de cosecha. Para lo que son hortalizas de hoja, depende del consumidor. Si yo le mostré las imágenes de los tres tratamientos con la lechuga, el tamaño de la lechuga cambia. O sea, la altura, el tamaño de las hojas, el número de hojas, se ve un poco reducido, si bien en el trabajo no encontramos diferencias, pero en el aspecto y bueno, en lo comercial es distinto. Ahora, si uno se la va a consumir, el momento de cosecha lo decide el consumidor. ¿Sí? Lo que es rúcula, a algunos les gusta la rúcula un poquito más chica, ¿sí? A la hora de vender por ahí, si vos querés hacer un mazo con pocos metros lineales o con pocos metros lineales de rúcula, esperás que la rúcula se críe un poquito más. Ahora hay gente que le gusta la rúcula un poquito más chica, esa rúcula un poquito más chica es más suave, dice, no es tan picante, le dice, pero bueno, eso depende del gusto del consumidor o del cliente al cual uno le quiera vender esa producción. O sea, la rúcula, hay gente que la cosecha la está cortando los 25 días, otros esperan un poquito más para que se haga un poquito más grande la hoja, queda unos mazos más grandes, pero bueno, depende del consumidor o del destino que va a tener, ¿sí? Si la verdulería le pide lechuga con cabeza grande porque quiere lavar poco, quiere lavar pocas hojas, quiere que las hojas sean bien grandes, bueno, cortará antes su cultivo intersembrado de manera de poder beneficiar al otro cultivo. Sí, acá voy viendo las preguntas. ¿Cuál es la suma de lechuga
más rúcula monocultivo es mayor, igual o menor que la intersiembra. Bueno, con respecto a eso, si yo sumo individualmente los rendimientos de lechuga y rúcula, es mayor, ¿sí? Pero necesito el doble casi de superficie, en realidad no el doble, necesito una vez y media más superficie que haciendo la intersiembra, ¿sí? El valor del índice fue 1,4, 1,5 aproximadamente, ¿sí? Esto suma los rendimientos relativos de cada especie y hace un valor que es este índice. Cuando el valor de este índice te da mayor a 1, significa que es mucho más eficiente, mucho más productivo hacer una intersiembra, ¿sí? Acordate que si yo sumo los dos monocultivos, tengo, por unidad de superficie, tengo el doble de superficie que en la intersiembra. Bueno, después otro dice, solo se hizo ensayo con hortalizas de hoja o también lechuga con zanahoria y remolacha en intersiembra. Tenemos, ¿sí? El tiempo era acotado, tampoco quería aburrirlo mucho contándole resultados de todas las intersiembras que hemos realizado. Es factible, los distanciamientos juegan mucho en esto y también en lo que es la fertilización o el manejo nutricional de cada uno de los cultivos y el momento de cosecha, ¿sí? En este caso hice hincapié en estos dos últimos trabajos que fueron publicados en hortalizas de hoja y teniendo en cuenta esta pauta que era más que nada la diferente tasa de crecimiento. Pusimos algo que crece rápido como la rúcula y una especie que tiene el doble, por así decirlo, de ciclo de cultivo hasta la cosecha. Tenemos también el rendimiento de lechuga y zanahoria combinada, también con remolacha, pero no nos alcanzaría el tiempo para darlo todo en un día. Pueden estar mi mail o está también la dirección de correo de Ariel para acercar cualquier duda y nosotros le remitimos, se lo enviamos al trabajo. ¿Tiene experiencia de intersiembra con mandioca o en el caso de maíz, poroto o maní? ¿Cuál es la producción de choclo? También, o sea, la misma pregunta, o sea, podemos hacer otro capítulo, otra conferencia y voy agregando estas preguntas para hacerle mención a estos trabajos que hicimos con intersiembra. No nos alcanza el tiempo como para ir recordarle los datos. ¿Tienen datos de intersiembra con leguminosas? También, ¿sí? Para lo mismo, o sea, podemos seguir en otra instancia, en cultivos de intersiembra 2, vamos a llamarlo con Ariel, vamos a hacer compromiso de hacer otra charla más y agregaremos otro trabajo con los resultados con ese tipo, esas combinaciones de cultivos. Otra pregunta dice, se trata de hacer siempre hortalizas de hojas en intersiembra para aprovechar la fertilización nitrogenada. Por ejemplo, ya que para la zanahoria tal fertilización no es tan eficiente. Exactamente, estamos de acuerdo, no es tan eficiente. El valor del índice, de este índice que utilizamos, que es el uso eficiente de la tierra, nos da a favor de la intersiembra. Si nosotros ajustamos más esta fertilización, ¿sí? Para evitar que se nos vaya tanto en vicio, o sea, que nos produzca mucha hoja. Recuerden que esta zanahoria, este rabanito, que nosotros habíamos hecho una fertilización de base, pensando en la lechuga, que era nuestro cultivo principal, nos vegetó bastante más que un rabanito o una zanahoria que no estaba con esa dosis de fertilización. Ahora, el rendimiento también se repercute, porque lo que uno hace en hoja es, por lo menos en este caso, es la fábrica que me va a llenar después esa raíz, ¿sí? Los rendimientos fueron para nosotros no tan eficiente el uso del nitrógeno, porque lo que uno vende, lo que se consume en el rabanito es la raíz y en la zanahoria también. Si la parte aérea la cortamos y quedó. ¿Sí? Tenemos ese trabajo y ese dato, si por ahí nos escriben, le podemos acercar cuáles serían esos rendimientos. ¿Qué más tengo? Otras preguntas. A ver, Ariel dice, ¿cuál sería la ventaja del copete si pudiera repetir? El copete tiene, en eso fue la primera aproximación del trabajo que hicimos, ¿sí? Tiene, según lo que dice la bibliografía, tiene efecto repelente de nematodes, ¿sí? Y también para lo que es polilla del tomate, ¿sí? Es también una de las especies, de las combinaciones muy estudiadas a nivel mundial, lo que es la utilización de copete sobre todo dentro del invernadero, de manera de reducir o minimizar el uso de insecticidas muchas preguntas relacionadas con
esto que le dice, podemos hacer, ¿cómo equiparás los fertilizantes, la fertilización en intersiembra de lechuga y zanahoria? Y para zanahoria, ¿qué distancia entre hilera utilizás? La distancia que utilizamos en hileras era hicimos a 70, perdón, 80, y en el medio pusimos el linio de lechuga, ¿sí? Cuando se sacó la lechuga se dejó que siga vegetando la zanahoria. También hicimos, y hay, creo que no sé si llega a poner una foto, hay zanahoria 40 con una intersiembra de rúcula. Así que, bueno, pero también, o sea, con respecto a cada especie en especial, y por ahí convendría en otra instancia, porque tampoco tengo todos los datos acá disponibles, ¿tiene experiencia o datos de producción de hortalizas bajo monte, ya sea nativo o implantado? No, no tenemos experiencia de rendimiento o de intersiembra bajo el monte. Y bueno, no sé si Ariel, tenés alguna pregunta más, yo voy viendo acá, y si no, como vos... ¿Tenés alguna No, pregunta, Ariel? ingeniero. Bueno. No, no tengo más preguntas, ingeniero. Dale. Bueno, cualquier consulta, vos le dejás tu correo y Sí, está yo les dejo también. mi correo por el chat. Cualquier consulta que quieran hacer, recuerden que el video completo va a quedar cargado en nuestro canal de YouTube, que es INTA Colonia Benítez, y ahí están cargadas, va a quedar cargada esta charla. Bueno, ¿Ah? ¿Alguien quiere realizar alguna otra pregunta final? Bueno, muchas gracias a todos. Les recordamos que el miércoles 10 de junio, que sería la semana miércoles de la semana que viene, va a estar disertando el ingeniero Ramiro Montero Solito sobre biopreparados y bioinsumos en cultivos frutihortícolas. Bueno, y hasta acá llegamos entonces, si no hay más ninguna consulta, muchas gracias y será hasta la semana próxima.